Hola, muy buenas a todos amigos de la historia y el patrimonio. Hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo que empezamos el otro día acerca de Guadalupe. Hoy es el monumento en sí mismo el que va a ser el protagonista. Y estamos aquí Miguel Urbina y yo, aquí tranquilamente, una tarde de invierno primaveral. Sí, tenemos un día muy curioso. Un ¿Eh? día precioso, lleno de Mm, flores, con un sol estupendo, y nosotros estamos aquí encerrados mm. hablando de pues de Guadalupe, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, esta mañana he tenido la oportunidad de recorrer parte de la Siberia y de pasar por Guadalupe también un ratito. ¿Has estado esta mañana en Guadalupe? Sí, 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 sí. Cualquier excusa es buena, cualquier oportunidad vale y el caso es pasar un ratito, sentir el monasterio y contactar con la gente de Guadalupe que son un encanto. Seguro que había mucho turismo, ¿no? Pues sí, es fiesta en Andalucía. Exacto, exacto, es el día de Y, Andalucía. y había bastante gente por todas partes y había ambiente, sí, es verdad, sí. Aquí en Trujillo también hay bastante gente. Mm. Y es que los andaluces, el día de Andalucía, pues se van de Andalucía. A ver, lo suyo, ¿no? Y además para Que conocer Extremadura, nada mejor opción, ¿no? Escogemos al ladito y son unos cuantos millones de personas que son muy interesantes para nosotros. Muy bien. Pues todo tuyo, a ver por dónde nos vas a deleitar con tu conocimiento del monasterio y del milagro de Guadalupe. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es el monumento, ¿no? En sus partes, las historias que podemos encontrarnos, los museos, bueno, toda esa virguería que despliega el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Vamos a hacerlo de fuera adentro, Uh -huh. más o menos, y lo primero es entender la gran fortaleza que tenemos delante de nosotros. Pocas veces vemos al monasterio como un castillo importante, y es lo que primero vamos a destacar, ¿no? Como decía el padre Sebastián, el santuario de Guadalupe se edificó sobre 4 sólidos fundamentos, 3 torres en cada una de las esquinas, protección constante de la Virgen y su obra en tiempos de lucha, de invasiones y revueltas sociales. Es verdad, Y son 3 torres en cada una de las esquinas, o sea, 12 torres. 12 torres, sí. Algunas de ellas prácticamente son invisibles porque están muy embutidas Uh -huh. con otras construcciones que están encima de ellas o con ellas, pero bueno, y una de las más importantes, la Torre de San Martín, que ya se modificó bastante hasta casi que desapareció en el siglo XV. O sea que es un gran castillo muy fuerte, muy poderoso, que ha resistido pues todos los embates de la historia que han ocurrido en España desde el siglo XV hasta nuestros días, que no son pocos, ¿eh? O sea, ha habido muchos momentos de tensión y de luchas, y el monasterio las ha resistido todas. Ha, ha permanecido siempre fuerte. Y bueno, en ese sentido, pues esa fortaleza la vemos en las torres. Sí, es verdad que cuando lo observas bien ves las almenas o ¿cómo se llaman? Los no sé qué. Bueno, las almenas, que todos nos entendemos. Y claro, da ese aspecto de castillo, de fortaleza, pero luego también tiene tantos adornos y tanta belleza que pierde un poco ese sentido, ¿no? Es que exactamente, Claro, exactamente. claro, fíjate, esta esquina es bastante compleja. Es la esquina, según miramos el monasterio, a la izquierda, y ahí hay 2 torres que están totalmente invisibilizadas, ¿no? Una de ellas que tiene pues ese bonito remate con esas ventanas ahí pseudogóticas precioso, y el otro que está a su lado, que a la izquierda, antes del contrafuerte redondo este, Uh -huh. que también está ahí, pero claro, está techada y bueno, pues tiene solo una ventana, que es lo que
actualmente vemos, ¿no? Muchas veces si lo miramos despacio somos capaces de incluso ver por dónde estaban las almenas, ¿no? Luego tenemos esta esquina, ¿no? Que es también muy interesante. Aquí vemos 3 torres, ¿verdad? La más alta es la Torre de las Campanas. La que vemos así más alejada es la que vemos desde la fachada del monasterio, que es la Torre de Santa Ana o la Torre del Reloj. Y esta otra más pequeñita, que está ahí pegada a la Torre de las Campanas, es la Torre de San Gregorio. Esta de aquí. Sí. Hay un adarve precioso que recorre todas las almenas, todo el recinto amurallado por arriba, que va de torre en torre y haciendo un paseo por la parte alta del monasterio, que es una de las grandes cosas que, bueno, que quedan ahí y que, bueno, siempre ha sido una idea que la comunidad franciscana ha manejado. Y, bueno, pues la verdad es que es muy interesante porque es una visión totalmente distinta del monasterio. De hacer visitable esa parte, ¿no? Claro, sí, porque bueno, aporta una visión absolutamente excepcional, no solo del monasterio, sino también de, de las Villuercas, ¿no? Y de las montañas. Bueno, pues al noroeste, estas torres están ahí delante del aparcamiento. Son estas, Ajá. pero vistas desde atrás. Donde está la entrada a la hospedería. Exactamente. Ahí vemos la torre del Chapitel, aquí a la derecha del todo, que tiene ahí un remate precioso también. Y luego el grupo de 3 torres, que son también torres poderosas, que son estas, ¿no? La torre de Poniente, la torre del Norte y la torre del Homenaje. Esta es la torre principal del monasterio. Curioso, cada una de las 12 torres tiene su nombre o su... Sí, tienen su singularidad, ¿no? Todo es una diversidad constante en este monumento y esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que no hay repeticiones, las cosas muchas veces, aunque parecen iguales, son distintas en cuanto te paras a analizarlas, ¿no? Y bueno, pues todos ellos son bellos ejemplares del mudéjar guadalupense. Sí, es curioso porque hay una especie de desorden, pero al mismo tiempo se percibe una armonía. Es muy curioso. Efectivamente. Porque hay una superposición de estilos, de ventanas sí. cuadradas, de ventanas con arco, de ventanas mudéjares, de ventanas de todos tipos. Y todo encajando perfectamente, ¿no? Torres, torreones, cimborrios, murallas, adarves, almenados y muchas construcciones que hacen de esto un recinto inexpugnable, como estamos diciendo, ¿no? Aquí en esta imagen veo ahora mismo 3 campanarios, por ejemplo. Sí, o alguno más, quizás. Ha visto alguna iglesia también. Y bueno, la iglesia nueva que llaman, delante. Y bueno, ya sabes que las torres siempre llevan aparejado sus campanas y demás. Toda una sinfonía arquitectónica, pues enmarcada por estos cielos y estas montañas tan impresionantes del Geoparque Villuerca, ¿no? ¿Eso que vemos ahí al fondo es el Pico Villuercas? Sí, sí. ¿Cuál de ellos? El más alto. Ah, vale. El más alto, el más alto. Ahí está presidiendo todo el valle del río Guadalupejo. El que tiene las dos torres, o sea, Sí. palos. Sí, son antenas de la base militar. Vale. Que está en toda la cúspide, ¿no? Y que, bueno, ahora se puede visitar, hay una carretera que te lleva hasta ahí. Han arreglado la carretera, ¿no? Sí, hace ya unos años la arreglaron y, bueno, es un recurso turístico de primer orden, ¿no? Y, bueno, también un paseo indispensable si quieres conocer un poco Extremadura en general y estas montañas en particular. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de los claustros, ¿no? Esas construcciones que se recrean en torno a un patio central que hace un poco de lugar de reunión y un ámbito de según en qué momento han tenido distintas utilizaciones, ¿no?
Este claustro de mayordomía antiguamente se visitaba y actualmente no, la visita no pasa por él. Pero es un sitio sin duda que merece la pena su atención, ¿no? Ya se decía, ¿no? Espaciosa sala, muy fuerte en su arquitectura, con bóvedas de crucería, estofada al temple, sirven de suelo a sus bóvedas a la librería común. Esta parte se edificó o se reedificó o se hizo más grande para albergar la biblioteca del monasterio, hace muchísimo, en el siglo XV. Actualmente la biblioteca no está ahí, pero el edificio sigue ahí a tope, ¿no? Y es por donde accedemos al monasterio, ¿no? En la antigua portería y un sitio, bueno, que enseguida nos pone un poco en lo que es el carácter general del monasterio de Guadalupe, ¿no? Pequeñas piezas decorados con mucha belleza, se destaca un recogimiento y una traza monacal en todo, en todas partes, ¿no? Nunca he visto este claustro. Eh, yo te digo, se Ya, visitaban antiguamente y bueno, pues sí, que hace parte de las dependencias de los monjes ahora, ¿no? no, Ya. está un poquito ahí reservado para así ocasiones especiales y algún tipo de actividades. Pero en principio es una pues, de las muchas zonas del monasterio que, bueno, que tienen otros usos o que no se visitan habitualmente en la visita turística. Ya. Eh, el claustro es donde está la sala capitular, que era el lugar de reunión de los monjes para sus deliberaciones y sus momentos de reunión importantes, ¿no? Tiene pinturas gótico-mudéjares en sus bóvedas y en sus muros que son una pasada, ¿no? Son una belleza y una sala, bueno, una dignidad tremenda. Aquí al lado pasamos por un espacio intermedio en el que antiguamente se situaba la Torre de San Martín, que fue parcialmente demolida para la ampliación del coro. Cuando se rehizó la iglesia, a partir de la llegada de los jerónimos. Se pasa enseguida al claustro Mudéjar, que es seguramente pues el sitio más bonito del mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sin duda. Además es un lugar donde yo recuerdo alguna mañana de estas con un poquito de niebla, uno de los monjes haciendo jardinería o incluso te diría que recuerdo cultivando alguna hortaliza. ¿Es posible? Porque visitarías la huerta que hay al lado del monasterio, No, muy no, no, dedicado. no, en el claustro. Bueno, ahí también hay una colección de bonsai, no en este claustro, Mm. muy interesante, y a lo mejor viste un poco las dos escenas, pero No vámonos, sé, es un ahí recuerdo que no podría garantizar la integridad de mi recuerdo, pero era esa sensación de que hace 500 años o 300 años ahí no se había parado el tiempo, algo así, ¿no? vaya que sí, hace más, hace más, hace Mm. más. ¿Sabes? Ya en 1496 el hombre este nos dice que es que le va a faltar espacio para hablar de tanta maravilla como está encontrándose, ¿no? Y eso, sin duda, pues nos habla de un sitio que es realmente espectacular. Está levantado este claustro mudéjar en el centro del monasterio. Por los antiguos era llamado el claustro viejo, Ujú. el claustro principal, el claustro mayor o el claustro de las procesiones. Ah, porque se hacía alguna procesión dentro del... Sí, se sigue haciendo, y se sigue haciendo. El Día de la Virgen hacen una procesión, bueno, alrededor del claustro. Bueno, pues la forma que vemos pues pertenece al estilo mudéjar, que es la síntesis silenciosa de las tres culturas. Ajá. La cristiana que lo edifica, la musulmana que expresa en él su peculiar arquitectura y la judía
que está presente en todos sus signos. Es una obra de arte impresionante, ¿no? Que estamos en un momento en el que eso tiene más importancia que nunca, ¿no? El entendimiento entre las tres culturas, que parece que es cada vez más difícil o complicado. Bueno, Guadalupe vive un poco los dos momentos, ¿no? El momento de las tres culturas, más la judía y la cristiana, relacionándose, cooperando y empujando, y luego el momento en el que ya solo hay una religión y todos somos cristianos, y entonces también se vive ese momento con gran pasión y bueno, ahí a tope, ¿no? Y muchas de estas cosas se hacen después de la expulsión de los judíos. Y vemos pues, muchos de los símbolos por todas partes, ¿no? En 1492. Sí, después de esa parte. Ese edificio es casi cuadrado, de 2 plantas, de forma irregular. Los arcos son desiguales. No hay 2 arcos iguales en esto, en las estructuras, tanto de los arcos superiores como los inferiores. Qué curioso. Son típicamente almohades, y en el centro del jardín pues tenemos el templete, ¿no? Tiene una elegancia única, de planta cuadrada, lo más típico y lo más genial que nos ha dejado el gótico mudéjar, ¿no? En este monasterio. Yo creo que el templete es realmente el icono, el logotipo de Guadalupe. Sí, está presente en muchas ocasiones y se identifica rápido con el monasterio, ¿no? Seguramente antes estuviera más policromado, ¿no? Sí, todo antes estaba pintado. Sí. Pasa un Y poco bueno, como en el mundo romano, ¿no? sí, Todo estaba pintado y lo vemos en ruinas y no nos imaginamos el colorido que tenía. hasta las piedras estaban pintadas, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, eso se ha ido perdiendo y la moda es dejar las cosas así, envejeciendo y controlados, ¿no? Qué pena, no me parece que sea demasiado acertado representar los restos antiguos con ese aspecto como degradado, como, como de, Moderno. sí, como ruina arqueológica. Sí, Yo, sobre yo, todo cuando estás vivo, ¿no? claro, claro. Porque bueno, algo que se ha quedado parado en el tiempo y que no ha evolucionado y que no ha cambiado, pues que porque se haya abandonado o lo que sea, pues mira. Pero hay otros sitios que están vivos y bueno, pues aunque no hay que perder las raíces de donde venimos, pues siempre tenemos que estar al día, ¿no? Sí, Y porque una cosa, estar al día es estar arregladitos, ¿no? Como se suele. las culturas anteriores a la nuestra quizás eran más optimistas, más coloridos, que tenían más ganas, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí vemos restos en los arcos de un rojo, ¿no? Sí, bueno, pero el rojo se ve. El claustro mudéjar pues está bastante conservado y yo creo que está muy digno, no necesita repintarse para nada, ¿no? Pero por ejemplo el otro claustro, el gótico, pues ese sí tenía un colorido que se ve por algunos restos que quedan por todas partes, que te invita a pensar que estaría muy bonito también de colores, ¿no? Pero bueno, ya sabes que para gustos. Sí, 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 claro. Y además, esto es una tendencia que se va como consolidando y nos acostumbramos a ver las cosas de una determinada manera y luego nos cuesta mucho imaginarla. Como la Plaza Alta de Badajoz, por ejemplo, ¿no? Que después del repintado ese, pues realmente está preciosa y no ha perdido la esencia de cómo era cuando hace cientos de años, que es que se veía así, Sí, ¿sabes? sí. Se veía así. Bueno, pues este claustro fue levantado para dar al santuario pues su forma monástica, que es fundamental pues, para la vida contemplativa y de rezos que habitualmente tienen los frailes. Antes de que hubiera claustro, pues era el patio de armas del castillo, que también
tuvo su momento. A la llegada de los jerónimos hacen el claustro y ya dejamos de ser tan fortaleza y nos empezamos a convertir más en un monasterio. Pues este silencioso claustro es un raro ejemplar en España. Es un lugar recogido, lleno de vida y es sin duda, pues como estamos diciendo, uno de los mayores atractivos que tiene este monasterio. Este es mi rincón favorito. El tuyo y el de millones de personas. Este rinconcito del claustro con la fuente, con los helechos, con el murmullo del agua y el frescor. En algún momento del verano entra la luz por... Buah, Sí, y es que en cualquier momento es bueno, ¿no? Hace un rato mencionabas cuando hay nieblas, en días así un poco con menos luz, que bueno, pues ahí tienes un atractivo indudable, ¿no? En la belleza y la plasticidad que incluso se dan en esos momentos, pero es que luego llegas en verano con la explosión de luz que se ilumina cada rincón, que se aprecia cada detalle, pues claro, pues todavía más, ¿no? Entonces es un sitio que puedes visitar, revisitar, visitar, que no, nunca te va a parecer suficiente, ¿no? Es tan diverso, tan distinto. Lo que hemos mencionado de los arcos, que no hay dos iguales, también podemos decir de las puertas o de las ventanas. Hay un montón de puertas alrededor. Pues no vamos a ver dos que sean iguales. O las ventanas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Este claustro es un canto a la diversidad, como en pocos sitios vamos a encontrarnos, ¿no? Y bueno, a una diversidad muy amable, muy acogedora y muy grata. Y vamos a pasar al tercer claustro, que es el claustro gótico, que es donde actualmente está la hospedería, ¿no? Que en el vídeo pasado la vimos en ruinas, como decía Ángel Marina en 1917, ruinas por doquier, soledad y olvido, pobre claustro gótico con el muro hundido, cual costado abierto a todos los vientos, por donde la vida se iba hilo a hilo. Y era un poco así, ¿no? De donde partió un poco la comunidad franciscana para reconstruir y dar forma a uno de los locales de hospedaje más interesantes que tenemos en toda Extremadura, ¿no? La hospedería del monasterio es otro de esos lugares que no debemos perdernos, ¿no? La experiencia de pasar aquí una noche o de comer en el restaurante o tomar algo. ¿Tú has dormido en la hospedería? No, Ay, yo desgraciadamente. tampoco, yo tampoco. No, no, no. Pero lo estaba pensando, tengo que ir un día a la hospedería y pasar una noche Sí, como un monje más. sí, llegas a sentirte un poco en ese ambiente monástico, ¿no? En el que está ambientado todo el monasterio y a disfrutarlo. Y bueno, a poco que tengas un mínimo de sensibilidad vas a sintonizar, ¿no? Con la frecuencia en la que se mueve el monasterio y su gente y vas a disfrutarlo un montón. Porque tienes rincones de sobra para pasar ratos bonitos encontrándote pues contigo mismo a lo mejor lo primero y luego pues con un resto de un mundo que seguramente te va a sorprender. El Cuando, claustro, dime. cuando estás alojado en la hospedería, ¿tienes acceso a zonas comunes que tienen que ver con el resto del monasterio? En el propio claustro gótico hay salas a las que tienen acceso los huéspedes que habitualmente no están en el circuito turístico y que, bueno, pues se pueden Ah, disfrutar con cierta intimidad, ¿no? Porque además son sitios que poca gente los disfruta y, bueno, podemos estar muy a gustito, ¿no? Pasando allí horas. Este claustro tiene también otro cuadrado enorme con 3 órdenes de arcos, eh, con una hermosa ornamentación en los calados y bueno, todo el patio está pavimentado con losas de granito, rematado con el brocal ese
que vemos ahí en la imagen, y también es del granito, y todo pues tiene un conjunto pues, bastante equilibrado. Qué bonito. El claustro se construyó entre los años 1519 y 1533, en diversos periodos. Como vemos, las galerías son esbeltas, dominando la elegancia del flamígero sobre el gótico mudéjar, que es lo más común en el resto del monasterio. Esta es la parte, digamos, más moderna, ¿no? Que ya es antigua, como vemos. Y las habitaciones me imagino que están en las galerías de arriba, ¿no? Sí, sí, en la parte de abajo hay una cafetería, el restaurante que está ahí por la puerta esa que vemos, el gran restaurante, que es el Salón Grande de Moneo. Hay otro restaurante, el restaurante viejo, que está en la nave justo que tenemos al lado, ahí a la derecha de la puerta esa, ahí, que es precioso porque tiene las maderas en los techos, están pintadas las paredes por algunos lados con pinturas antiquísimas, y los suelos, todo es muy antiguo, ¿no? Y además tiene la otra parte de cafetería, y hay algunas estancias con salas de televisión o salas de estar, además de, claro, de la terraza, ¿no? De poder estar en esta terraza, o incluso en otro patio que hay justo en la entrada de la hospedería, que es donde eh, podemos encontrar una colección de bonsai preciosa, ¿no? Hay un Ajá. montón de especies que, bueno, que están ahí para que las disfrutemos también. Antes se llamaba el patio de la botica, porque antiguamente en esa puerta estaba la farmacia principal del monasterio. Ah, qué bueno. Esta parte es lo que mencionábamos en el anterior vídeo como el primer hospital moderno de la historia. Toda esta hospedería que vemos hoy, ¿no? Esas habitaciones antiguamente eran habitaciones de un hospital, donde se ingresaba la gente enferma y se la atendía, y cuando se curaba se le daba el alta y se volvían a sus casas. Entonces, bueno, es un sitio muy interesante desde todos los puntos de vista. También fue escuela de Nuestra Señora de Guadalupe en época franciscana, y durante la exclaustración, como vimos en las fotografías, fue la zona que más sufrió sin duda de todo el monasterio. Que quedó casi en ruina por completo, ¿no? Sí, bueno, algunas de las partes estaban totalmente caídas, algunas de las paredes, y, y todo amenazaba ruina. Pero bueno, Pues afortunadamente, se ha hecho una labor de reconstrucción increíble, oye. sí, en general, la labor de hormiguita, de muchos años, de muchos esfuerzos, y bueno, pues la verdad que las cosas están saliendo bien en ese sentido, y se han recuperado casi todas las partes importantes del monasterio, y bueno, están un poco a disposición de la gente que vamos a visitarlos. En la actualidad lo que tenemos pues es un marco inolvidable para todos aquellos que quieren disfrutar de la hospedería de recogimiento, de retiro espiritual, y también pues de un destino turístico de primer orden. Yo he estado en alguna boda que también tiene ese aspecto, ¿no? Se alquila o se utiliza para hacer grandes bodorrios. Y yo en mi faceta de fotógrafo de bodas, que ya tengo dejada, eh, he hecho un par de bodas ahí en los salones del restaurante y en todo ese entorno, que la verdad es que entre la boda en la iglesia de de Guadalupe y la comilona o el banquete en la hospedería, pues fíjate que qué entorno y qué, Sí, qué marco. no, esto es inigualable, ¿no? Es insuperable en muchos aspectos, como estamos comentando, y bueno, pues es una oportunidad para bueno, que nos acerquemos aquí y empecemos a conocer el monasterio en un lugar donde además podemos
hospedarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que es ideal. Sí, pero mira, me lo estás casi vendiendo para esta primavera, en un momento dado, irme con mi chica a pasar un miércoles tranquilo, de estos días que en los que hay poca gente. ¿Eh? Esos son los mejores porque además todos los trabajadores se vuelcan en la atención de los huéspedes, y cuando hay poquita gente es cuando más pendientes pueden estar de todo lo que podamos necesitar, y de atendernos en nuestras expectativas, en nuestros Y, gustos, en nuestros intereses. y tienen ganas de hablar y se quedan contándote historias de sí. Sí, afortunadamente nuestra gente es muy sociable, y eso es de agradecer, y es lo que marca la diferencia entre unas atenciones turísticas y otras, ¿no? La atención es casi personal, bueno, es muy personal. Todo lo personal que le permite, pues, el lío que haya en cada momento desenvolviéndose en el espacio, ¿no? Porque efectivamente hay momentos de mucha gente, de grandes concentraciones, pero hay otros momentos, como estamos diciendo, esta primavera, que un miércoles pues lo puedes disfrutar pues, para ti solo, como aquel que dice, ¿no? Y entonces eso se nota mucho en todo, ¿no? La gente se vuelca más en atendernos, y eso pues lo agradecemos muchísimo, claro. ¿Y qué recomendarías como plato, como gastronomía? Porque estamos hablando mucho de piedras, pero ¿qué se podría degustar en este restaurante como plato típico? Bueno, plato típico. El restaurante del claustro gótico de la hospedería es una pasada en sus propuestas gastronómicas. Ellos tienen libros de recetas de cientos de años Ah, es que, verdad. que han agasajado a reyes, a condes, a obispos, a todo el mundo, con una cocina sensacional, muy anclada en ese saber hacer las cosas despacito, de la cocina de siempre, y manejando recetas que son, vamos, garantía de éxito. Entonces, pues con los productos de la tierra, en elaboraciones muchas veces que nos pueden sorprender, pues podemos encontrarnos desde las carnes de caza, las carnes de ibérico, los pescados, por supuesto el bacalao, que se hace de mil maneras, y bueno, pues disfrutarlo. La famosa morcilla de Guadalupe, ¿no? Claro, sí, al final, bueno, cada uno tiene sus gustos en general, ¿no? Que Mm, ya sabes que cuando voy a Guadalupe, una tapa de bacalao rebozado de ese crujiente que hacen ellos, y una tapita de morcilla, pues es obligatorio, ¿no? Hablando de los libros de cocina de Guadalupe, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas que la tortilla francesa se inventó en Guadalupe. Ya ves tú, Claro, qué invento, pero al sí, sí. parecer el primer registro del tema tortilla está en los libros de Guadalupe, que son los más antiguos, en tratar la gastronomía como un género literario, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Y como una ciencia, Y como una antigua, ciencia, exacto. de alguna forma, ¿no? Que conservaban las recetas con un valor, como algo que tiene un valor importante, ¿no? Y dicen que los franceses, cuando invadieron estas tierras, se llevaron también parte de no sé si los libros o su contenido, y de ahí nació también parte de la gastronomía francesa. Bueno, Claro, no, sí, estamos en la inspiración de muchas cosas, de mucha gente que se las autentifica como suyas, pero bueno, ahí estamos para defender lo que podamos, y lo que podamos de alguna manera racional y consecuente, pues defender, ¿no? Y si hay constancia de cosas que ya están pasando aquí en Guadalupe, pues mucho antes de que pasen en otros sitios, pues el origen está claro, ¿no? Y aquí tenemos el origen de muchas cosas que van a ir luego pasando en otras partes de España y en otras partes del mundo.
Ya, pero es muy curioso que se identifica un monasterio como un sitio puramente de culto y de rezo, y sin embargo hemos hablado ya de que era una escuela de matemática, un hospital, que Matemática, literatura, tenía una farmacia, tenía libros de cocina, un hospital. y bueno, pues también pasamos por el tema de los bonsai, que me parece también una curiosidad. Bueno, ha hablado del jardinero que... La biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y no hemos hablado todavía de la colección pictórica que tiene el monasterio Claro, no hemos hablado de nada, ¿no? Como decía Cervantes, 4 días estuvieron los peregrinos en Guadalupe, en los cuales comenzaron a ver las grandezas de aquel santo monasterio. Digo comenzaron, porque acabarlas de ver es imposible, es imposible. Y eso es la sensación que nos queda, ¿no? El monasterio se puede disfrutar de muchas maneras, eh, digamos, la forma que la comunidad franciscana ha previsto es hacer una ruta, ¿no?, que nos lleva por las estancias estas que estamos visitando y que dura aproximadamente 1 hora. Y bueno, en todos los visitantes siempre nos queda la sensación de que hemos visto demasiadas cosas, ¿no?, en poco tiempo. Y desde luego son muchas las cosas que podemos disfrutar en estos espacios, que son muy originales, que son auténticas, que son muy relevantes para la historia y que, digamos, al final pues la vemos muy corriendo, ¿no?, muy deprisa. Entonces, bueno, pues son cosillas que se podían ver un poco, porque el disfrutar de las cosas de Guadalupe con despacio, con dedicación, pues para mucha gente puede ser importante. Vamos a entrar en el antiguo refectorio monacal, donde tenemos una colección sensacional de bordados, una wow. colección de ornamentos y teglas ricas, como no vamos a ver en ninguna parte. La comunidad franciscana compró a particulares esta fue una de las partes que se expropió en la exclaustración y fue uno de los sitios que se tuvieron que recuperar, ¿no? Al recuperarse, lo dedicaron a exposición o museo de ornamentos y telas preciosas. Y bueno, tuvo varias reformas y fue inaugurado en 1928 por el rey Alfonso XIII. O sea, el lugar es espectacular, las telas son impresionantes. Hoy las vemos expuestas en unas vitrinas mucho más grandes, muchas más espaciosas que estas que estamos viendo aquí, que ya tienen unos años de cuando hicimos el trabajo este. Y bueno, pues la colección que se expone tiene 76 piezas. Hay de todo, ¿no? Frontales, capas fluviales, casullas, dalmáticas, tunicelas, azalejas, mangas de cruce, mantos de Nuestra Señora, capillos de capa, paños sin contar, y piezas, manípulos, estolas, bolsas corporales, paños de cáliz, un sinfín de ornamentos que se utilizaban en la liturgia, ¿no?, al servicio del culto. Y hubo ahí en Guadalupe, entre los siglos XIV y XIX, un taller de bordado específicamente. En él, los monjes y seglares confeccionaban con maestría ornamentos sagrados y estas otras piezas que están dedicadas a las funciones litúrgicas. Proceden en su mayor parte de la escuela taller que hubo de bordaduría que hubo en el propio monasterio. Y en menor cuantía son recibidos por donación o adquiridos por la propia casa, ¿no? La inmensa mayoría se han hecho en el propio monasterio de Guadalupe. Pues no conocía, bueno, creo que he pasado alguna vez y he visto, pero no conocía la historia y desde luego me quedo con ganas de saber más sobre esos bordados, ese museo increíble, me parece Bueno, increíble. para una persona con sensibilidad artística es casi volverte loco, ¿no? Por
la maestría con la que están hechas las piezas, ¿no? Con la calidad de los materiales que usan, porque ahí hay sedas, hay hilos de oro, hay perlas, hay algunos diamantes, hay algunas cositas, piedras preciosas de estas, y, y todo controlado, todo con una perfección tremenda, ¿no? Y al final consigue una colección única en el mundo y bueno, pues muy interesante, muy interesante. Sí, yo me había fijado más en el tema de los incunables, ¿no? Los libros estos gigantescos que me imagino que tocará ahora hablar de ellos, Sí. pero, pero vamos, esto de la son todos los ropajes que se utilizaban antiguamente en las labores de la iglesia, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, sí, ahí, ahora lo tiene muy bonito porque están agrupadas por el acontecimiento que celebran, ¿no? Entonces, pues tienes ahí pues toda la vestimenta de Semana Santa, de los días de la Virgen, de los días de entierro, de los días importantes, ¿no? Y ves cómo está todo el equipo completo, ¿no? Desde el uniforme del que preside la ceremonia, los que le acompañan, los que le auxilian, el, además incluso por eso, que cubren los cálices, que cubren los palos de las procesiones y bueno, es espectacular, es sencillamente espectacular. Y todo esto se puede ver en la visita. Sí, esto se ve todo en la visita. Bien. Eh, Isabel I de Castilla, en 1488, decía, ya sabéis cómo desde Sevilla os sube escrito rogándoos que os fijaseis en escribir el libro de Flor Santu, de muy buena letra, cistando en pergamino, me lo enviéis a buen recaudo. ¿Y eso? Estaba, estaba hablando de los libros que se hacen Eh, aquí en el monasterio, ¿no? Antiguamente esto ocupaba 5 capillas claustrales y en época franciscana al principio fue también comedor de huéspedes y visitantes y como submuseo se hizo en 1998. Aquí funcionaron en Guadalupe talleres también de escribanía, de iluminación, pergaminería, de encuadernería. Y en la sala se presentan 157 ejemplares de piel de cordero con tapas de madera forradas en cuero. pero Algunos, me imagino que será cordero non nato. algunos de estos llegan a pesar hasta 86 kilos. Son unos libros enormes. Junto a los libros corales hay que son los de mayor tamaño, 87 en total. Hay otros que son más pequeñitos como confesionarios del siglo XV. El famoso libro de Horas del Prior, que es una virguería del arte en que cada página es una creación impresionante y es del siglo XVI. Este museo es una exposición maravillosa de libros corales destinados en otro tiempo al oficio de vino. Al oficio de... Vino, en el coro. Son libros que se abrían para que el coro lo cantase. Ah, vale. Entonces, por eso son tan grandes, porque lo tenía que leer muchísima gente al mismo tiempo, todos los que estaban en el coro. Estos libros se ponían en un mueble especial que se llama facistol, ¿sabes? En el que había un monje que estaba encargado de pasar las páginas y todo el Una resto. especie de atril, ¿no? Sí, sí, una especie de gran atril, porque son libros muy grandes, tienen ruedas, sí, todo para moverlo. Y bueno, pues es muy curioso, muy curioso. Bueno, vamos a irnos ahora al Museo de Pinturas. O sea, ya hemos visto un museo de telas, un museo de libros incunables, ¿no? Se llaman así, incunables, ¿no? Miniados, lo suelen llamar los libros Los miniados. miliarios, vale. Miniados. Y ahora vamos a un tercer museo de pintura. Y Increíble, de increíble. esculturas
y obras impresionantes para los amantes del arte, disfruten a tope, ¿no? Porque aquí vamos a encontrarnos piezas únicas. La sala esta era la antigua ropería del convento, y aquí instalaron un museo fantástico. Piezas de pintura, esculturas antiguas, que unidas junto a otras, colocadas en retablos, sarcófagos, forman un conjunto impresionante, ¿no? Entre las ¡Oh! múltiples respuestas destacan 3 lienzos del Greco y otros pequeñitos de Francisco de Zurbarán, y la Este, tabla de confesiones de la cárcel. este es mi favorito. Ah, sí, sí, este es nuestro favorito, sin duda. La coronación de la Virgen del Greco. Sí. También encontramos un buen número de esculturas, entre las que cabe destacar este Cristo esculpido en mármol, que está atribuido a Miguel Ángel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay un Miguel Ángel en Guadalupe. Claro, y un Goya, y un Greco, y Madre mía. un Edgar Koeman, como el Cristo yacente este, que es del siglo XV. Ha sido restaurada y actualmente se sigue utilizando en la procesión de Viernes Santo en el pueblo. Pues después de pasar por los museos, vamos a echar un vistazo a la iglesia. Miguel de Cervantes decía que los altos y fortísimos cimientos sobre humildad profunda se fundaron, y mientras a más humildad atentos, más la fábrica regia levantaron. La labor de mucho tiempo, de muchos años. Estamos en 1597, el fenómeno de Guadalupe está instalado hace 250 años ya, y está plenamente consolidado y con las máquinas funcionando a tope, ¿no? Y claro, la impresión que daba ya entonces es eso, todo esto que estamos hablando desde el principio, ¿no? De un conjunto formado a lo largo de varios cientos de años, en el que cada pieza ha encontrado su lugar, en que cada ampliación ha encontrado su manera de encajar, y al final tenemos un espacio que la verdad es como estamos diciendo, único. Se me viene un poco a la cabeza que, que el monasterio se ha ido ajustando a los tiempos de una forma increíble. Al principio, pues casi era una industria, ¿no? De que generaba riqueza y que generaba y ahora se ha ido adaptando con el tiempo, y hoy está dedicado al turismo más que otra cosa, pero ha pasado por distintas fases, incluso la fase de la decadencia, en la que casi desaparece o se pierde, y me parece muy interesante esta capacidad de adaptarse, Claro, de actualizar un poco todo, ¿no? Actualizar en todos los aspectos de la vida del monasterio, ¿no? Desde, bueno, pues, tiene que haber internet, pues claro que hay internet en el monasterio, ¿no? Y se va adaptando a los tiempos y va evolucionando, ¿no? En la propia leyenda de Guadalupe vemos que vamos a decir, se escribe cada 100 años más o menos. Vemos cómo el discurso va variando en detalles que, bueno, a priori son imperceptibles, pero que lo que van haciendo es adaptarse al tiempo, ¿no? Adaptarse al tiempo que le va tocando vivir, para, sobre todo eso, sobrevivir al tiempo y poder estar hoy aquí hablando de un fenómeno que lleva vivo ya muchos cientos de años, ocupando un papel principal en la cultura de millones de personas. Entonces, bueno, pues sí, eso... sí, porque en los principios de Guadalupe era una tierra un poco hostil, lejos de todo, con caminos a lo mejor peligrosos, con invasiones y enemigos y ladrones y pillaje y tal, y tenía una función más defensiva, más recogida quizás. Y entonces cuando Isabel la Católica o los reyes se dirigían a Guadalupe, pues
pues tenía otro sentido, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, hoy en Bueno, día aparte, se celebra el Día de Extremadura en Guadalupe, que sea sí, así, el día de Extremadura es el día de la Virgen de Guadalupe, el 8 de septiembre, sí. el 8 de septiembre exactamente. Sí, no, Guadalupe, como lo hemos dicho, ha pasado por distintas fases a lo largo de su historia y, y bueno, ha habido momentos en que en la época de Isabel la Católica, incluso mucho antes, ¿sabes? Era el centro político también donde se discutían las cosas que iban a pasar en todo el reino. Entonces, bueno, todos los reyes han venido a Guadalupe. eh, los representantes más importantes de la Iglesia también han procurado estar cerca del fenómeno Guadalupe por la importancia y la trascendencia que tiene para mucha gente. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que es un honor y una responsabilidad que esté entre nosotros. Ahí en una de esas paredes que vemos ahí hay una placa de bronce que representa a Cristóbal Colón, por ejemplo, que ha traído unos indios de América, me Mm. imagino que en uno de sus primeros viajes, y viene a presentarlos a Guadalupe, digamos, al centro del mundo, ¿no? Al centro de la cristiandad o al centro del Centro imperio, ¿no? del imperio, exactamente. Y se bautizan aquí y es una muestra de la importancia que va a tener desde los primeros momentos, desde Alfonso XI, los reyes, hasta Isabel la Católica, pues indudablemente han hecho su vida desde Guadalupe, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues hay mucho que estudiar, hay mucho que contar y muchas cosas interesantes que han ocurrido aquí, ¿no? Y bueno, pues de cara aquí a la Plaza Mayor del pueblo, pues vemos las imponentes fachadas del monasterio, ¿no? En medio de las dos esbeltas torres y delante de un magnífico atrio de granito. Una imagen que también es un logotipo, que es una Sí, imagen que total. llevamos bien con nosotros a cualquier parte que vayamos. El gótico lo vemos aquí en sus arcadas, ventanales, portadas, pináculos, y se funde con el mudéjar, en los rosetones sobre todo, ¿no? En lo que vemos en el frontispicio. El acceso son dos puertas que están hechas en bronce, labradas en el siglo XV. Me encantan las puertas, me parecen de lo más bonito, y además se pueden tocar, o sea, están ahí a mano. Sí, sí, es el monumento más, la parte del monumento que más accesible está a todos y es un lujazo. Me recuerdan Poder un poco pasar. las puertas que hizo, no sé, enfrente de la Catedral de Florencia, no me acuerdo ahora, y que son también una osadía de representación de personajes y de escenas teatrales de la Biblia, ¿no? Pues estas me parecen preciosas. Siempre que voy a Guadalupe me vuelvo loco fotografiando las caras Sí, y sí. bueno, las escenas son. Sí, las escenas son escenas de la vida de María y como Ajá. dices, son, es un puntazo porque son muy antiguas también, son del siglo XV. Entonces, ahí hay una manifestación artística que tenemos muy cerca para contemplarla y además durante el tiempo que queramos. O sea, Ahí tenéis restos de la policromía de las pinturas que podéis ver en azul y en rojo, las columnitas de los arcos góticos. sí, y los vanos de todas partes tienen todos restos de pintura y, y bueno, pues, Podríamos hacer un día con Photoshop una ilustración colorida de esto, porque me imagino que el azul sería seguramente el lápiz lazuli, ¿no? El famoso lápiz lazuli, que era tan posible, caro. posible, posible. ¿Sabes? Pues nada, nada, yo te animo a que vengas y los disfrutemos, ¿no?
Bueno, pues nos dan acceso a la puerta donde Jesucristo crucificado preside ahí un retablo de 3 cuerpos que, bueno, es una de las pasadas que tenemos, ¿no? Fue inaugurado por el rey Felipe III en 1618. Es una virguería del arte que embellece todo el altar de una manera increíble. El templo fue elevado a rango de basílica en 1955 por el Papa Pío XII. Y bueno, en él podremos ver, si tampoco nos fijemos, cuál era la altura de la primera iglesia que se hace aquí en Guadalupe y, y la definitiva que tenemos aquí, ¿no? En este momento. Esta iglesia, tal y como la vemos, se acaba de construir a principios del siglo XVI. Entonces, 1360, perdón, a principios del siglo XIV, a mediados del siglo XIV. Y, no, siglo XV, coña. 1400 y pico. Sí, fue lo primero que hicieron. Los jerónimos llegaron en 1380 al monasterio y lo primero que hicieron fue levantar la iglesia. Tardaron 20 años, un poquito más me parece, y al final pues tenemos un templo que también está anclado en el tiempo, aunque tiene añadidos de siglos posteriores, pero está ahí anclado en esa época perfectamente. Y a poco que nos fijemos veremos ventanas que están tapiadas que nos dicen hasta dónde llegaba y cómo era la iglesia primitiva que construyó Alfonso X en 1340, 1350. Bueno, pues vamos a pasar a lo que se conoce como la sacristía más bonita del mundo. No hay quien la juzgue, no juzgue excelente su sacristía por su estilo tan singular, por la proporción de sus partes, por la ornamentación exquisita y extraordinaria de sus imágenes. Esto ya lo decía Pío XII en 1955. Y la verdad que esto ya nos acaba un poco de descomponer, ¿no? Según nos vamos acercando a la Virgen, todo está más cuidado, todo está más pensado, todo está más decorado, ¿no? La antesala o el pórtico de la sacristía ocupa casi toda la planta cuadrada de la Torre de Santa Ana, al sur del monasterio. O sea, la torre que vemos a la derecha, según miramos el monasterio, es la antesala de la sacristía. Esto es, podríamos decir, la Capilla Sistina de Guadalupe. Exactamente. Bueno, esto y lo que viene después, ¿no? Porque aquí empezamos con la Capilla Sistina y ya no la abandonamos. La propia iglesia ya es Capilla Sistina, ¿no? Está muy decorada, sobre todo para lo que estamos acostumbrados en los pueblos de Cáceres, donde las iglesias son muy sobrias y, y la decoración que tuvieron en sus inicios pues se ha perdido prácticamente toda y no se ha repuesto casi ninguna. Y entonces siempre nos parece como iglesias vacías, pero la iglesia de Guadalupe no está vacía, tampoco está recargada, ¿no? Entonces es un lugar ideal de recogimiento y sobre todo de un tipo de arquitectura muy especial. La arquitectura de esta pieza es gótica del siglo XV, las bóvedas son de crucería. En lo que es la sala grande vemos ahí que, bueno, es la pieza más armónica del monasterio. La nave está dividida en 5 bóvedas de medio punto que están sostenidas por pilastras de orden toscano. Las paredes se llenan con grandes lienzos de Francisco de Zurbarán que se encargaron para estar aquí en estas paredes. El cuerpo de la sacristía acaba con la capilla de San Jerónimo. En el centro vemos colgando el fanal de Lepanto que Juan de Austria arrebatara a los turcos. Felipe II lo envió a Guadalupe en 1577. Has dicho el fanal. Sí, es como llaman a las linternas que Ajá. tenían los barcos de guerra, bueno, y todo, ¿no? Para indicar su posición. Ajá. ¿Sabes? Entonces esta era la linterna de la nave principal de los turcos. Qué bueno.
Tiene ahí agujeros de los balazos de la batalla y todo. Pues es única, es una pieza única. Y bueno, pues de ahí se pasa a otra sala donde vamos a ver el relicario. Relicario y buena parte del tesoro de la Virgen de Guadalupe. Ah, porque la Virgen tiene tesoro. Bueno, lo llamamos tesoro a esas piezas que son más especiales, como las coronas, Ajá. los mantos y algunas joyas que a lo largo de estos cientos de años, pues, o bien ha sido, como casi todas han sido regalos de la gente en diversos motivos por diversas ocasiones, ¿no? Como la corona de la hispanidad o el manto rico, en fin. Ya. La veremos ahora un poquito por encima. Multitud de reliquias atesora en tablas, cofres, cajas y fanales de renombrados artífices y escuelas. Mas la perla es la sangre redentora que tiñe en su carmín los corporales del estático padre Cabañuelas. Hace referencia a una de las reliquias que se conservan en el monasterio. Hay un montón de ellas en una capilla que está dedicada a San José, que como vemos es un elegante ochavo rematado con su cúpula y fue construido a finales del siglo XVI según los planos que dejó el maestro Nicolás de Vergara. Acumula aquí pues, los mejores objetos artísticos del tesoro de la Virgen, así como numerosas reliquias, objetos de culto de muchos siglos. Si veis casi todas esas esculturas que vemos, esos portas, tienen reliquias de santos, objetos que han estado en contacto con ellos y que, bueno, pues forman parte de las devociones populares a lo largo de muchos años. Desde que hemos hecho el vídeo que hicimos en Berzocana sobre las reliquias de San... Fulgencio de Santa Florentina. Exacto. De alguna forma hemos ido viendo cómo han aparecido o digamos en aquella época la obsesión de no solo de no solo de la iglesia sino también de los reyes era poseer trozos, reliquias, huesos. Sí. Y a veces era una necesidad también, ¿no? Porque para hacer una iglesia necesitabas una reliquia de santo para consagrar el templo. Ajá. Entonces ha sido una obligación hasta el siglo XVI o por ahí me parece. Vamos, a nuestras iglesias les afecta a todas, ¿no? Y cuando se hicieron necesitaban de una reliquia para poder consagrarse. Entonces, bueno, pues para muchos era un objeto de culto, para otros caprichos seguro, para otros obsesiones, para otros, bueno, cada uno vive estos hechos de manera distinta y bueno, son muy respetables todas y bueno, pues... Y luego aparecen todas esas esculturas que tienen una especie de agujero, que tienen como una especie de tapa, como tipo caja, y todos son pequeños relicarios en los que dentro estaba el huesecillo o la sangre o las uñas o vete tú a saber o el pelo del santo de turno. O a lo mejor un cacho de de ropa Sí. o... En fin, las reliquias son muy variadas y... Bueno, en el Escorial había una colección de reliquias impresionante. Sí, la más importante del mundo. Sí. Está en el Escorial por el rey Felipe II, que bueno, le gustaban y todo lo que podía se llevaba al Escorial. Pero puede presentar una de las colecciones más importantes del mundo, te digo. Siempre digo que antiguamente la gente podía poseer pocas cosas. Existían los animales, las tierras y ya está, y no había poco más. Hoy en día podemos poseer coches, tecnología,
todo tipo de objetos, pero entonces había muy pocas cosas y las reliquias era, digamos, la joya, el misterio, llevaba una historia aparejado y era auténticas colecciones y eran objetos que se robaban, que se intercambiaban, que se escondían y volvían a Motivos, aparecer. motivos de guerra, motivos de discusiones, un montón de... Alrededor de las reliquias ocurren muchas cosas por la importancia que les damos. Fíjate las cruzadas, Por- cómo se iban a por reliquias a Jerusalén, bueno, sí, sí. sí. Bueno, pues destacamos aquí el grupo escultórico de San José y el Niño que presiden el altar de todo este sitio. Y bueno, como muestra, pues un botón o dos. El, hay piezas artísticas de incalculable valor que fascinan por su riqueza y arte, como la coronación, la corona rica de la coronación canónica, hecha con filigrana de oro, perlas, piedras preciosas, una auténtica virguería muy hermosa. También destaca el arca de los esmaltes o lo que estamos viendo, el manto rico de Nuestra Señora, que son muestras pues, de una devoción inmensa a Santa María de Guadalupe. Bueno, salimos del relicario y vamos a ir acercándonos a la Virgen y vamos a ir a su casa, ¿no? A su casita dentro de todo este complejo, al camarín. Y como decía ya Hilario Crespo en 1927, constituye este camarín una suprema y maravillosa obra de arte, produciendo un efecto deslumbrador por su portentosa y rica ornamentación. Y sigue un poco la regla de lo que estamos contando, ¿no? El camarín detrás del ábside del templo, esto está justo detrás de donde vemos la Virgen, ¿no? Es una espléndida construcción barroca. Es muy atrevida en su arquitectura y bueno, y nos fascina por la ornamentación que tiene tan espléndida. Es la estancia más sublime del monasterio, sin duda, y su planta principal es una capilla en forma de rotonda, que todo esto se hace en 1696. El decorado es abundante, sugestivo, con hermosas pinturas al temple en los muros. Las oquedades de cada uno de los pilares están ocupadas por estatuas de las 8 mujeres fuertes, entre las que Luca Jordan pintó bellísimos lienzos con escenas de la vida de María. Contigua está lo que conocen como la edícula, embellecida con ricos mármoles y una lujosa decoración en madera. Preside el santuario en su trono la imagen de Santa María de Guadalupe. En su presencia, algo en ti, algo dentro de ti se conmueve y se agita. Desde luego, creas en lo que creas, no permanecerás indiferente y no le podrás ser ajeno, ¿no? Delante de esta imagen hay una carga emocional fortísima que hace que tu ánima se mueva, ¿no? Y la sientas, y la sientas. Es una experiencia encontrarte con Santa María de Guadalupe frente a frente y yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque algo se va a mover en nosotros cuando estemos allí delante. Y bueno, pues para acabar... Es muy increíble cuando lo recuerdo de una de esas bodas a las que yo asistía. Firmaron los papeles de la boda en la sacristía y luego también pasan a los novios digamos, a presentarse a la Virgen, ¿no? Y entonces hay un mecanismo que gira la estatua de la Virgen de mirar hacia la capilla, hacia la iglesia, hacia la basílica, y gira hacia el camerino,
y es un momento un poco, también un poco especial, como muy Sí, 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 porque la emoción, los sentimientos se agolpan, se solapan y, y bueno, pasan cosas dentro de ti que merecen la pena, ¿no? Y bueno, el peregrinar a Guadalupe es un momento de transformación interior para todas las personas que nos acercamos, ¿no? Ya vayamos una vez al año, o una vez cada 15 días, o... Hombre, tú conoces bien el monasterio, tú eres de las personas, Bueno, de los seglares que seguramente durante muchos años te has acercado durante muchas veces a distintos trabajos, a distintos tipos de relaciones que has tenido con el monasterio y me imagino que conoces muy bien todos esos entresijos que no están directamente abiertos al público, que no son, que en una visita pues se te quedan muy... yo soy afortunado en ese aspecto y estoy muy contento. Y bueno, pues esta obra está basada en los trabajos que desarrollamos con motivo de un DVD interactivo que hicimos y un CD-ROM multimedia a la comunidad franciscana y 1.000 encantadoras visitas que hemos hecho a este maravilloso santuario. Ese Eh, trabajo es del año 90, no, 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 estamos en el 2000, en el 2000. 2003, Vale, 2005, perdón. vale. En el 2003 hicimos un CD-ROM y en el 2005 hicimos un DVD. El guión principal, es decir, las argumentaciones y lo que es el hilo conductor, eh, digamos, se pueden atribuir a Fray Guillermo Cerrato y Fray Sebastián García, que uno es el prior del monasterio y otro es era, ha fallecido hace no muchos años, el bibliotecario que había allí. Y bueno, yo he seguido esa línea para intentar hacer un discurso con matices, con algunos detalles interesantes que creo que enriquecen un poco lo que es el contar lo que vamos a ver, lo que podemos ver y la cultura y la historia que se desprende de uno de los lugares más importantes del mundo, ¿no? Por muchas razones. Las fotografías que hemos hecho han sido realizadas casi todas por nuestros amigos Javier Martín Salvatierra y José Pérez García, que participaron de los trabajos que mencionaba anteriormente. Y bueno, pues yo dar las gracias infinitas por los momentos que he pasado y los que nos queden por pasar, ¿no? Creo que es un sitio increíble para conocer, para disfrutar y, y es indispensable si somos extremeños que lo conozcamos y en toda su profundidad, en toda su dimensión, que conozcamos a la gente que hace posible todo esto, empezando por la comunidad franciscana y siguiendo por la gente de Guadalupe, los que están ahí trabajando y los que están ahí alrededor, que con un espíritu incansable y altruista hacen posible que el monasterio siga manteniendo muchos de los eventos y muchas de las actividades que realizan durante todo el año y el resto de la población de Guadalupe que acompaña en ese esfuerzo cuando le marcan una dirección clara que seguir y un objetivo bueno que cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, somos unos privilegiados por tenerlos tan cerca y bueno, pues nada, acercaros y conocerlos. Bueno, pues este ha sido la segunda parte de esta de este acercamiento de la mano de Miguel a su querido monasterio, porque veo que tienes tú un afecto especial, tienes una querencia, una pasión, diría yo. Sí. Bueno, Y, y todos me, los sitios en los que trabajamos te dejan una huella, ¿no? Y al final es un poco del sitio donde pastas, ¿no? Y gracias a Dios he pastado en muchos sitios, en muchos pueblos, grandes, pequeños, medianos, sobre todo pequeños,
y medianos, que gente que te abre su corazón, que es lo que tú estás buscando. Porque lo que al final enriquece los trabajos es cuando llegas al sentimiento de la gente, ¿no? Y eres capaz de expresar en una voz ajena lo que ellos que les gustaría decirles, lo que ellos quieren decir, ¿no? El que la gente se ve identificada por las cosas que dice en sus cosas puede ser muy grato, la verdad, y al final te hacen ser uno más del pueblo, ¿no? o del lugar, ¿no? O de la empresa, o del grupo de amigos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, ya repito, soy muy afortunado. En Guadalupe me siento en mi casa y quiero que siga así muchos años. ¿Y crees que podría haber una tercera parte de esta colección de primera, segunda y tercera? Sí, claro. Sí. Vamos a hacer uno de los inicios de Guadalupe, de esos primeros momentos, hilándolo con el fenómeno de Berzocana, de las reliquias de Berzocana, que estamos en un año jubilar ahora, y bueno, pues tratando de establecer nexos, de dar informaciones que muchas veces están dispersas sobre el origen del fenómeno de Guadalupe, ¿no? Que es un momento muy entrañable de la historia y vamos, interesante a tope, ¿no? Sí, estoy ahora enseñando un poco lo que es el mapa de Guadalupe y cómo está completamente rodeado de montañas. Todo el entorno es casi tan bonito como el propio monasterio. Yo diría que hay tres capas aquí. Está el monasterio, está el pueblo y luego el entorno de las Villuercas que hacen que la visita sea completa. Absolutamente el entorno, eh, el pueblo y el monasterio. Y, y bueno, pues hasta aquí creo que hemos llegado con esta segunda parte. Si alguien ha llegado hasta aquí es porque realmente le interesa y va a querer ver la tercera parte, así que la haremos muy pronto. Y como suelen decir todos los youtubers por ahí, que no me gusta decirlo, pero por favor, si más que dar al corazoncito o suscribiros a este canal, yo os pediría que si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, pues que lo dejéis en comentarios y que podamos resolverlo en la siguiente parte, en la tercera parte, ¿vale? Y bueno, pues también me gustaría que en la tercera parte pues que nos metamos también con el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, tanto aquí en España como en América. Eso es otra parte. Que me parece también muy interesante, me parece fascinante. Pues estúdiatelo bien y hacemos otra parte con el fenómeno de Guadalupe en México, que la merece, la merece. Sí. Claro, la merece, la merece. Sí, además que hay una historia que ya contaremos de por qué pasó todo esto y porque los conquistadores, los españoles que iban a descubrir América, pues se llevaban sus mitos, sus vírgenes, sus reliquias también, y sus ideas a América, y ahí se transformaban, se mezclaban con la cultura indígena y luego volvían otra vez aquí. Es que es muy curioso, ¿no? Ya. Pero eso ya dará para otro capítulo que ya estamos cociendo. Así que nada, muchas gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos en estas ideas, historias y aventuras. Y nada, pues Miguel, gracias por esa afición, por ese relato tan trabajado, tan vivido, tan perseguido, ¿no? Porque veo que has conocido el monasterio de Guadalupe desde dentro, como un monje más. Sí, ya son 25 años de relación, entonces, bueno, hemos tenido, como digo, la suerte, el honor de haber trabajado en la casa un montón de veces con distintas ocasiones, desde distintos aspectos, y la verdad es que muy bien a lo largo de todos estos años. ¿Te consideras franciscano, entonces? Sí, claro. Yo también. Sí, por hacer honor a mi nombre, que soy Francisco, pero también porque
Porque me parece de las órdenes más... Yo desde que me enteré que San Francisco dijo lo de acaso de los pajarillos se preocupan de la comida de mañana, Absolutamente. ya digo, yo soy de Francisco, entonces Es que preocuparse de la comida de mañana es no comer hoy. no comer Es no comer a gusto hoy, ¿no? Exacto. o no vivir hoy, Sí. ¿sabes? Exacto, que es cuando está vivo. Pues nada, que no os preocupéis por la comida de mañana, ni os preocupéis porque seguiremos trayendo aventuras, historias y todo tipo de vídeos de este calibre que cada vez creo que lo estamos haciendo mejor. Y, Vamos a ver. y bueno, pues sí que quería enseñar desde el mapa dónde está Guadalupe, por si alguien no lo tiene muy claro. Aquí está Madrid, la Nacional Quinta, la A5 hasta Trujillo, y bueno, pues se puede llegar a Guadalupe desde Navalmoral, por la carretera de los Ibores, pero también se puede llegar desde Deleitosa, desde Jaricejo, desde Trujillo y desde un montón de sitios, porque realmente Guadalupe está llena de caminos como los sitios importantes, ¿no? Sí, el geoparque que la acompaña es también un sitio para conocer, un sitio para disfrutar y bueno, si podemos venir varios días mejor, ¿sabes? Porque entonces cuando vamos a conocer un poco el conjunto en su magnitud. Y luego que Guadalupe está perfectamente preparado para el turismo, tiene todo tipo de servicios muy interesantes y de muchos años, ¿no? O sea, sí, todos muy dignos, cada uno en su nivel. Y luego desde Guadalupe podríamos, por ejemplo, visitar Berzocana. Sí, claro, eso es obligatorio. Claro. Podemos ir a los Ibores, ¿sabes? Podemos ir hacia la zona de Alía y los Guadarranques. Visitar el Museo de Arte Moderno de Alía, ¿no? Claro, por ejemplo, y acercarnos a la Siberia, que está ahí mismo, ¿sabes? Que está ahí pegando. O tirar hacia Castañar de Ibor, toda esa zona también que es una naturaleza frondosa y preciosa. Sí, unos valles y unos paisajes impresionantes, sí. Por donde quiera que nos vayamos a Guadalupe, ya el camino nos va a encantar y lo vamos a disfrutar un montón. Y si podemos en nuestra visita, en nuestra estancia, recorrer las montañas, recorrer los pueblos que la rodean, pues nos llevaremos una impresión todavía mejor. Oye, pues ahora que lo dices, otro vídeo sobre el geoparque también tendrá que caer en algún momento. Sí, yo creo que va a ser el siguiente que vamos a hacer, sí. El de geoparque. Tengo ahí también una conferencia que hice hace ya un montón de años, que es muy sencillita, se escucha muy bien, las imágenes son preciosas y bueno, pues también te llevas una idea bastante importante de lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Y si tenéis en algún momento mono por ver más cosas, ayer subimos el de la Sierra de Gata, la conferencia con las fotos de la Sierra de Gata, que también quedó bastante bien. Está mal que lo diga yo, pero bueno. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir? Pues nada, Miguel, un saludo y hasta otra. Hasta muy pronto. Chao.